Vamos a hacer un recorrido circular terminando en el pueblo Rovaniemi. Lo que más queremos en este viaje es ver las auroras boreales. Pero ahora es momento de seguir viajando. Dejamos Inari atrás y nos dirigimos hacia el sur, hacia Kusamo. Situación actual, veníamos en ruta para nuestro próximo alojamiento y pasamos por un pueblo que se llama Ivalo. Y justo nos fijamos el clima a ver cómo iba a estar y aparentemente se va a despejar acá. El resto va a estar nublado. Todavía nos quedan 2 horas para el alojamiento nuestro y nos estamos planteando quedarnos acá al menos hasta la noche para poder ver las auroras boreales. Es una apuesta en realidad, porque puede ser que el clima realmente se despeje o que se siga nublado o que haya auroras, que no las veamos. Bueno, vamos a ver. El cielo no se abre y las condiciones no son las ideales. Si bien tuvimos días lindos y de mucha nieve, durante las noches el cielo permaneció nublado. Pero así es la casa de auroras boreales. Paciencia, tiempo y un poco de suerte. Mientras esperamos, vale la pena entender qué es exactamente este fenómeno y por qué es tan especial verlo. Las auroras boreales ocurren cuando partículas cargadas del Sol viajan a gran velocidad y chocan con los gases de nuestra atmósfera. Estas partículas, guiadas por el campo magnético de la Tierra, crean estas luces danzantes que iluminan el cielo polar. Pero no es tan simple como mirar al cielo y encontrarlas. Se necesitan 3 cosas: actividad solar suficiente, cielos despejados y oscuridad total. Y hasta ahora no se han dado las condiciones. Tendremos que seguir esperando. Un nuevo día, una nueva historia que contar. Nos estamos preparando para ir afuera. Hacen menos 9 grados y la sensación térmica es de menos 20. Está como nevando, pero no sé, está tan frío que parece que cae hielo directamente. Está súper hostil esto. Recién abrimos la puerta, o sea, acabamos de salir nada más. Hay muchísimo viento, ráfaga de 70 km por hora más o menos. Así que vamos ahí a explorar un poco. Ahora nos vinimos, estamos sobre un muelle y todo esto que se ve, o en realidad no se ve de fondo, es un lago que está completamente congelado. Hay una capa de hielo de más de medio metro. Wow, está muy frío. El problema es que está nevando, hace frío y además hay viento. Eso es lo que hace que la sensación térmica sea mucho peor. Helado. No sé cómo todavía estamos acá tranquilos y no congelados. Por Dios, qué frío. Uf. Queríamos venir y ver qué se sentía estar en tanto frío y obviamente se siente muy frío y es solo para estar un ratito afuera y después volver adentro. No te puedes quedar mucho tiempo acá porque te vas a sentir por todos lados, por más capa de abrigo que tengas. Bueno, ya estamos acá de vuelta en la cabañita que nos estamos quedando. Vamos a prender el fueguito. Es momento de dejar atrás los días de frío extremo en Kusamo y continuar nuestra aventura hacia Rovaniemi. Un lugar donde sin dudas viviremos alguna de las mejores experiencias del viaje. En el camino nos encontramos nuevamente con renos en la ruta, algo que parece completamente salvaje, pero en realidad no lo es. En Finlandia todos los renos tienen dueño, y durante el invierno los llevan a granjas para alimentarlos, asegurándose así de que sobrevivan a las condiciones extremas de esta región. Y esto pasa en las rutas de Finlandia, también hay que ir con mucha precaución, porque hay renos por todos lados que se cruzan y se quedan muy tranquilos al costado de la ruta. Así que hay que tener mucho cuidado. Chau, amiguito. Acabamos de estacionar
Nos vinimos a un lugar que creo que va a ser lo más mágico que vamos a conocer en Finlandia. Nos vinimos al pueblo de la Navidad, al pueblo de Papá Noel. Bienvenidos a Rovaniemi. Estamos recorriendo, hay un montón de actividades para todas las edades, es un lugar bastante mágico. Hay muchos localcitos que venden, o sea, tiendas de regalos, hay paseos en reno, hay paseos en moto de nieve, se le puede dar de comer a los renos. Bueno, hay un montón de cosas, está todo completamente ambientado de Navidad, realmente muy lindo. Estamos recorriendo la oficina postal de Santa Claus. Acá la gente escribe una cartita, la deposita en el buzón y le manda la cartita a Papá Noel. Seguimos de noche en el pueblo de Navidad. Estamos en Rovaniemi, un lugar totalmente mágico de noche, sobre todo con todas las lucecitas. Es una locura. Esta noche no es cualquier noche. El cielo se está despejando y la app nos indica que hay mucha actividad solar. Las condiciones finalmente se están dando, pero las auroras no se dejan ver fácilmente. Vamos a cazarlas en una de las noches más frías del viaje. Ya estamos en camino, yendo a la casa de las auroras boreales. La espera es lo más difícil. Podemos pasar horas en la nieve, mirando el cielo, sin saber si aparecerán o no, pero es parte de la experiencia. Bueno, esto es lo que hacemos para ver si hay auroras boreales o no. Cuando hay indicios, agarramos el celular que tiene larga exposición y apuntamos. Sacamos una foto, tarda más o menos 3 segundos. Obviamente no es lo mismo que sacar con una cámara, pero nos dice si hay aurora o si no hay aurora, si se ve algo, si... no sé, lo que sea. Entonces ahí ya decimos, bueno, se empiezan a ver, pegamos la cámara, pegamos todo y terminamos en algo así. Con menos 8 grados, preparando la cámara para sacar las auroras y ver. ¿Está fresco? ¡Ay, una estrella fugaz! Bueno, una estrella fugaz. Bien ahí. Y después de tanto buscarlas, y cuando menos lo esperábamos, ahí estaban, moviéndose en el cielo como si alguien estuviera pintando con luz. Y de esta forma, con luces en el cielo, con gritos de nuestro lado y mucha felicidad, va terminando esta aventura, este viaje increíble por Finlandia. Espero que lo hayan disfrutado de la misma forma que lo hicimos nosotros y te espero en la próxima aventura. Muchas gracias.